Si hay una nación forjada a base de contrastes, esa es Argentina. Una historia de opulencia y crisis, de revolución y una resiliencia casi increíble. Para entenderla hoy es que no queda otra, hay que sumergirse en el viaje tan complejo y fascinante que la ha traído hasta aquí. Y es que esa idea, la de una larga evolución, es clave. No estamos hablando de un solo evento, sino de toda una cadena de transformaciones. Una historia que empezó muchísimo antes de que el nombre Argentina siquiera apareciera en los mapas. Es la historia de cómo un territorio tan diverso se convirtió en una de las naciones más influyentes de América Latina. Venga, pues vamos al lío. Para entenderlo todo, hay que empezar por el principio. Antes de las carabelas, de las truces, este territorio inmenso ya tenía una historia riquísima, muy profunda. Vamos a ver quiénes pusieron las primeras piedras. A ver, lo primero y más importante, aquello no era un lienzo en blanco, ni mucho menos. Era un auténtico mosaico de culturas. En el noroeste, por ejemplo, estaban los diaguitas, con una agricultura súper avanzada y con influencia incaica. Luego, en las llanuras y en el sur, tenías a grupos nómadas como los mapuches o los tehuelches. Y en el litoral, a los guaraníes. Cada uno con su mundo, con su forma de vida. Y claro, entonces llega el cambio radical. Esta cronología nos resume los momentos clave. Desde esa primera exploración española, allá por 1516, hasta la fundación definitiva de Buenos Aires, que acabaría siendo el corazón de todo. El punto de inflexión, sin duda, es 1776, cuando se crea el virreinato. Pero ojo, la semilla de la independencia ya estaba ahí, plantada, y germinó en 1810 con la Revolución de Mayo, para culminar con la declaración formal en 1816. Pero, claro, conseguir la independencia de España era solo el primer capítulo. Lo que vino después, eso fue casi más complicado. Decidir qué tipo de nación querían ser. Y esto desató una verdadera batalla por el alma de Argentina. Y aquí es donde el país se parte en dos, literalmente. La gran pregunta era, bueno, ¿y ahora cómo organizamos este territorio inmenso? Y surgieron dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, los unitarios, que querían un poder centralizado, fuerte, en Buenos Aires. Y por el otro, los federales, que defendían a capa y espalda la autonomía de cada provincia. Esto no fue un simple debate, ¿eh? Fueron guerras civiles que marcaron a fuego el carácter del país. Después de décadas y décadas de conflicto, por fin se llega a un acuerdo. La Constitución de 1853 es mucho más que un papel. Es el pacto que funda el Estado argentino moderno. Es el acuerdo que consiguió, de alguna manera, unir esas dos visiones bajo un mismo paraguas legal y sentar las bases para el futuro. Y una vez que se calman las aguas, empieza una era de auténtica locura, de un crecimiento brutal. Argentina se convierte en el granero del mundo, exportando carne y cereales a tope. Para que esto funcionara, se impulsó una inmigración masiva desde Europa, que cambió la sociedad para siempre. Y el ferrocarril, claro, fue la arteria que lo conectó todo, llevando ese progreso a cada rincón. Y con esto nos plantamos en el siglo XX. Un siglo que para Argentina fue, una auténtica montaña rusa. De ser una de las naciones más ricas del planeta, a sufrir crisis profundísimas y ver nacer a una de las figuras políticas más determinantes de su historia. Es que hay que pararse a pensar en esto, de verdad. A principios del siglo XX, Argentina estaba en la cima del mundo. Su riqueza por habitante competía con la de Francia o Alemania. Buenos Aires era conocida como la París de Sudamérica. Era un imán, un faro de prosperidad que atraía a millones de personas. Pero ese sueño dorado se hizo añicos. De repente, la crisis mundial del 30 golpeó con una fuerza tremenda. Y con la economía se fue por el desagüe la estabilidad política. Ahí empezó un ciclo terrible de golpes de Estado que iba a interrumpir la democracia durante más de 50 años, dejando una herida de desconfianza en las instituciones que dura hasta hoy. Y claro, en medio de todo este caos político y social, emerge una figura que lo va a cambiar todo: Juan Domingo Perón. Y con él, el peronismo. Un movimiento que redefinió la política del país, centrándose en la justicia social, en los derechos de los trabajadores, en un modelo industrialista. Su legado es tan profundo que a día de hoy sigue siendo una fuerza absolutamente central en la vida argentina. Y esa espiral de inestabilidad nos lleva al capítulo más oscuro de su historia moderna. Sin duda, la dictadura militar que empezó en 1976. Fue un periodo de terrorismo de Estado, de represión sistemática y de violaciones masivas de los derechos humanos que dejaron una cicatriz imborrable en la sociedad. Pero, como suele pasar, incluso después de la noche más oscura, siempre acaba saliendo el sol.
La vuelta a la democracia no fue un "y vivieron felices para siempre", ni mucho menos. Fue el comienzo de un proyecto que sigue en marcha, un proyecto de reconstrucción y de lucha contra desafíos nuevos y viejos. El año 83, es una fecha grabada a fuego. La elección de Raúl Alfonsín fue mucho más que un cambio de gobierno. Representó una apuesta colectiva por un futuro distinto. Fue el pistoletazo de salida a un camino larguísimo y muy difícil para recuperar las instituciones, juzgar los crímenes y empezar a coser las heridas del tejido social. Ahora que nadie piense que la llegada de la democracia fue una varita mágica. El camino no ha sido fácil, ni mucho menos. Crisis económicas brutales, como la de 2001, que pusieron a prueba la resiliencia de la gente hasta límites insospechados. Y a la vez se han conseguido avances gigantescos en derechos humanos y justicia social. La lucha, eso sí, contra la inestabilidad económica y política continúa. Y con todo este bagaje llegamos a la Argentina de hoy. Una democracia vibrante, con todos sus problemas, sí, pero vibrante. Toda esa historia de crisis y superación ha forjado una cultura riquísima, reconocida en todo el mundo, con un impacto global en el arte, en la ciencia y, como no, en el deporte. Es la prueba de que, a pesar de todo, la creatividad y el espíritu de su gente nunca se apagaron. Entonces, la gran pregunta que queda en el aire es esa, ¿no? Después de tantos siglos de transformaciones, de vaivenes, de auges y caídas, de conflictos y reconciliaciones, ¿de qué manera todo este pasado tan denso va a definir el camino que Argentina elija de aquí en adelante? La respuesta, como su propia historia, seguro que no va a ser nada sencilla.